Buenos días, mis queridos hermanos. Eh, que la paz del Señor os acompañe en este precioso día. Y he decidido traeros en esta mañana un texto que es un texto muy profundo, que debería tener implicaciones muy profundas en nuestra vida, ¿no? Su vida declara que la humanidad combinada con la divinidad no comete pecado. Creo que este es un texto que no lo comprendemos y vamos a ver en esta mañana si podemos entender un poco más, ¿no? A través de la palabra de Dios, qué es lo que nos quiere transmitir, qué es lo que nos quiere hablar, ¿verdad? Y vamos a ver el texto que encontramos en el Ministerio de Curación, ¿verdad? Y dice lo siguiente: la verdadera reforma comienza con la limpieza del alma. Nuestro trabajo por los caídos logrará un verdadero éxito solo cuando la gracia de Cristo reforme el carácter y el alma se conecte con Dios. Y aquí quiero destacar esto, ¿no? Porque queremos predicar la palabra y vemos que en realidad no tenemos mucho éxito, ¿no? No se nos escucha demasiado. Y aquí nos dice que el auténtico problema es que solo podemos tener éxito cuando la gracia de Cristo reforme el carácter y el alma se conecte con Dios. Es decir, si yo no tengo una experiencia personal con Dios, si mi carácter no refleja el cambio, ¿no? Y no refleja el carácter de Dios en realidad que vive en mí, pues difícilmente podré tener éxito, ¿verdad? En la obra de predicar a los demás. Primero tengo que tener yo esa experiencia personal. Cristo vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Una vez más encontramos ese texto, ¿no? Y en esto dio un ejemplo para cada ser humano. No sé si realmente nos damos cuenta de la profundidad de lo que esta frase nos quiere decir. Porque dijo que Él nos dio un ejemplo. ¿Un ejemplo para qué? Para que vivamos como Él, ¿no? Y eso nos dice que esto tiene que ser posible. Vivir una vida como la de Cristo. Eh, por eso, estas veces, y voy a insistir siempre, necesitamos estudiar por nosotros mismos la palabra de Dios para poder entender todos esos textos, porque no son fáciles. Si solamente leemos, pero no profundizamos, no estudiamos todo lo que leemos, corremos el riesgo de no comprender el auténtico mensaje que Dios nos quiere transmitir, ¿verdad? La vida que vivió en este mundo debemos vivirla a través de su poder y bajo su instrucción. Y aquí tenemos otra clave. Debemos vivirla a través de su poder y bajo su instrucción. Aquí también hay profundidad, porque eso nos quiere decir que hemos de vivirla bajo el poder del Espíritu Santo que ha de habitar en nosotros. ¿Sí? Eso es algo que no entendemos muy bien. En algún momento tenemos que hablar de esos mecanismos. Lo he dicho en alguna otra reflexión y en algún momento tenemos que tocar este asunto. ¿Cómo conseguimos que el Espíritu Santo habite en nosotros que somos el templo de Dios, ¿no? Hemos tocado esto en alguna reflexión anterior y si no lo habéis visto, pues les recomiendo que las vean. Sí, no son tantas. Para poder entender
de lo que estoy intentando hablar y de lo que nos habla Dios en realidad, porque estas no son mis palabras, ¿no? En nuestro trabajo por los caídos, las demandas de la ley de Dios y la necesidad de lealtad a Él deben ser impresas en la mente y el corazón. Nunca deje de mostrar que hay una marcada diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y eso quiere decir que tiene que haber una clara diferencia entre aquel que declara, profesa ser cristiano y los que no lo son, ¿verdad? Esto significa que en nosotros se tiene que ver claramente una marcada diferencia, una forma de vivir distinta, una forma de hablar distinta, de pensar distinta. Todo tiene que ser diferente. Y tenemos el modelo, el mismo Jesús. Dios es amor, pero no puede disculpar el desprecio voluntario por sus mandamientos. Y aquí quiero pararme un momento porque llevamos mucho tiempo que escuchamos este mensaje, ¿no? Dios es amor, Él nos perdona y somos salvos, ¿no? Y una vez más voy a recalcar lo que siempre hago. Es que creo que no entendemos la profundidad de ese amor, porque no es solo amor. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Dios es amor, pero no puede disculpar el desprecio voluntario por sus mandamientos. No solo es amor, es también justicia. Cuando nos está hablando de sus mandamientos, esta es la justicia de Dios. ¿Comprendemos? Y dice desprecio voluntario. Es decir, es verdad, Dios es amor, pero que no podemos vivir una vida fácil. Dios me ha perdonado y yo sigo viviendo igual que ayer. Es decir, pecando. Esto es lo que nos está diciendo del desprecio voluntario por sus mandamientos. Tenemos que vivir una vida distinta. Y vamos a ver más adelante si esto realmente es posible o no es posible, ¿no? Las promulgaciones de su gobierno son tales que los hombres no escapan a las consecuencias de la deslealtad. ¿Entendemos? Eso está diciendo que si no comprendemos los requisitos de su gobierno, no vamos a escapar de la condenación. Por mucho que yo profese ser cristiano, si mi vida no refleja un cambio profundo, marcado, no seré apto para estar en la eternidad. Solo aquellos que lo honran pueden honrarlo. Hay que entenderlo bien. Solo aquellos que lo honran. ¿Qué significa eso? Aquellos que lo obedecen, que viven conformes con los requerimientos, ¿no?, de su gobierno, de su ley. Solo aquellos pueden honrarlo. Los demás no. La conducta del hombre en este mundo decide su destino eterno. Y eso es muy importante entenderlo, porque mucha gente piensa que en el cielo hay unos juicios y Dios decidirá quién sí, quién no. Pues nos equivocamos y pensamos así. Porque fijaos lo que está diciendo el texto a continuación. Como él ha sembrado, debe cosechar. La causa será seguida por el efecto. Es decir, que todas las decisiones que tomo a lo largo de un día y día tras día durante toda mi vida, todas esas decisiones tienen que hablar algo, ¿verdad? Tienen que definir o marcar quién soy, a quién represento, para quién vivo y a quién estoy glorificando. Si a lo largo de un día entero mis decisiones ni tienen en cuenta a Dios, ni tienen que ver con Dios, son solo cuestiones que tienen que ver conmigo, pues si no vivimos para Dios,
vamos a cosechar lo que hemos sembrado, ¿no? Eso es lo que está diciendo el texto. Sigamos. Nada menos que la obediencia perfecta puede cumplir con el estándar del requisito de Dios. ¿Os dais cuenta? Nada menos que la obediencia perfecta puede cumplir con el estándar del requisito de Dios. Dios no va a quitar nada de la ley. Si eso hubiese sido posible, no hubiese sido necesario el sacrificio del Mesías. Para nada. Para ser más exacto, del Hijo de Dios, ¿no? No hubiese sido necesario el sacrificio si hubiese podido cambiar la ley. Pero la ley es el reflejo del carácter de Dios. Dios no cambia. Y menos mal que no cambia. Por lo tanto, no puede cambiar los requisitos que espera de nosotros. Obediencia perfecta. ¿Sí? Vamos a ver más adelante si eso es posible o no es posible. Fijaos, no ha dejado sus requisitos indefinidos, es decir, no claros, dubitativos, por no saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer, sino que dice todo lo contrario. Él ha dejado muy claro cuáles son sus requisitos, ¿verdad? No ha ordenado nada que no sea necesario para armonizar al hombre con él. Es decir, no nos pide nada que nosotros no podemos hacer. No pide nada que el hombre no pueda hacer. Debemos señalar a los pecadores su ideal de carácter, el carácter de Dios, y guiarlos a Cristo, por cuya gracia solo se puede alcanzar este ideal. Tenemos que entender muy bien lo que significa la gracia, porque a veces utilizamos la expresión gracia barata, pero yo creo que es condenación. Esa es la palabra correcta. No hay gracia barata. Eso es un engaño, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos. La gracia de Dios significa otra cosa. Y quizás en algún momento hablaremos sobre este texto, sobre esta cuestión dedicado, ¿no? En una reflexión dedicada. Pero que desde luego no es gracia barata, eso debemos de tenerlo bien claro, ¿sí? El Salvador asumió sobre sí las enfermedades de la humanidad y vivió una vida sin pecado para que los hombres no temieran que debido a la debilidad de la naturaleza humana no pudieran vencer. ¿Entendemos? Nos vuelve a decir una vez más que esta es la obra de Mesías. Esa es la obra del Mesías. Él vino a vivir una vida de perfecta obediencia a Dios, en primer lugar para obedecer, honrar a su Padre, pero al mismo tiempo para ser un ejemplo para nosotros, para demostrarnos que el hombre conectado con Dios puede obedecer su ley, puede vivir en armonía con su carácter, ¿no? Y con su gobierno. Y nos dice que sí, que podemos vencer. Eso es imposible. Ya lo hablamos en reflexiones anteriores. Eso nos apunta claramente a algo que creo que no lo tenemos lo suficientemente claro. Al día de la expiación, ¿sí? Cuando Adán, el segundo Adán, o el Adán, queda restaurado, entendiéndose por la humanidad en Adán, ¿no? El Adán queda restaurado, donde la divinidad y la humanidad están de nuevo juntas. Fijaos, Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Es lo que estaba hablando, ¿sí? Él vino y esa es su obra, lo vuelvo a recalcar otra vez. Para eso vino, para hacernos de nuevo participantes de la naturaleza divina. Y su vida declara que la humanidad, combinada con la divinidad, no comete pecado. ¿Lo entendemos? Estoy intentando vez tras vez, que podamos entender esos textos que nos pueden resultar difíciles a todos. Primero a mí. Me ha costado mucho tiempo y mucho estudio, mucha reflexión para poder llegar a esas conclusiones. No son fáciles. No son fáciles.
porque yo creo que tenemos ciertas lagunas en nuestra forma de comprender la auténtica obra del Mesías, ¿verdad? La lección que el santuario nos transmite, porque no creo que no hemos entendido del todo bien qué es lo que pasa en el día de la expiación. Y en realidad eso es lo que pasa. Cristo vino para que la humanidad combinada con la divinidad no cometa pecado. En alguna reflexión anterior, lo vuelvo a recalcar, hemos hablado sobre este asunto. Sí. Por lo tanto, queridos hermanos, al igual que Adán, después de pecar, insistía volver a estar conectado con Dios, con el Espíritu Santo. Pero esto fue imposible. Alguien tenía que pagar ese precio del pecado. Y debemos de entender claramente qué es lo que pasaba en el día de la expiación, porque esta es la solución que Adán tanto pedía. Se encuentra ahí, en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur. Este es el auténtico, este es el sellamiento en realidad del pueblo de Dios al final del tiempo. Ya estudiamos un texto con anterioridad y os lo he explicado, ¿no? Este es el sellamiento y a partir de ese momento ya no podemos pecar más. Pero necesitamos vivir una vida lo más posible en conforme con la voluntad de Dios. Tiene que reflejar nuestras decisiones, tiene que reflejar quiénes somos y para quién vivimos. ¿Verdad? No podemos pretender hemos recibido el perdón, la gracia y vivir igual. Eso no puede ser. Esto es un error. Y todo aquel que os predica eso es un mensaje falso. ¿Sí? Espero que habéis comprendido un texto más y si os gusta compartirla, darle me gusta y si no, pues como digo siempre que tenéis la libertad de actuar como consideráis. Les pido al Señor que os acompañe, que el Espíritu Santo esté con vosotros y que os haga comprender, entender esas reflexiones, de tal manera que en el día de nuestro Señor, todos aquellos que estáis detrás de, de esa cámara, de esa pantalla, podamos vernos cara a cara y todos juntos con el que tanto hemos esperado, con nuestro Señor Jesús. Que Dios os bendiga y que tengáis un precioso día. Amén.